Hola a todos, mi nombre es Yeloski Isabel y en este video les voy a presentar el proyecto que desarrollé para la materia Assembler INF 153, la construcción de un ventilador de corriente continua controlado por temperatura a partir de un microcontrolador 8051. El objetivo de este proyecto es controlar la velocidad de un ventilador que va a estar emulado por un motor de corriente continua según la temperatura del entorno. A medida que aumente la temperatura, la velocidad del ventilador también va a aumentar. Lo permite mantener el ambiente fresco en lugar de controlarlo manualmente. El ventilador no se encenderá para temperaturas que estén por debajo de los 0 grados Celsius y su velocidad variará lentamente desde el mínimo hasta el máximo en el rango de 0 a 150 grados Celsius. Este circuito se ha construido en el software de simulación Proteus. Bien, ahora vamos a conocer los principios que hemos aplicado para la construcción de este circuito. Tenemos al principio ADC, convertidor analógico a digital. Este es un dispositivo electrónico que convierte una señal analógica en una representación digital. Su objetivo principal es tomar una señal continua y convertirla en una secuencia de valores discretos digitales que pueden ser procesados por otros sistemas digitales, tales como las computadoras. También tenemos al principio DAC, el convertidor digital a analógico. Es un componente electrónico que toma una señal digital en forma de valores discretos y la convierte en una señal analógica continua. Su función principal es transformar datos digitales en una forma de onda analógica que puede ser utilizada para controlar dispositivos y sistemas que requieran otras señales analógicas. Finalmente, tenemos al principio PWM, la modulación por ancho de pulso. Es una técnica de control que se utiliza para regular la cantidad de energía transmitida en una señal digital. Consiste en generar una serie de pulsos con una duración variable, donde el ciclo de trabajo, que es la relación entre el tiempo en alto y el tiempo total del pulso, determina el nivel promedio de potencia entregado. Al variar la duración de los pulsos, se logra una señal analógica simulada con una precisión y eficiencia que son superiores a otros métodos de control. Los componentes que hemos utilizado para el diseño del circuito son los siguientes. Tenemos al LM35, que es un sensor de temperatura con precisión cuya tensión de salida varía en función de la temperatura del entorno. Es un pequeño circuito integrado que puede probar y medir temperaturas desde menos 55 Celsius hasta 150 Celsius. Por cada grado Celsius que aumente la temperatura, el voltaje aumentará en 0,01 voltios, lo que es equivalente a 10 microvoltios. Así, el voltaje de salida se puede calcular mediante la ecuación que pueden observar acá. El siguiente componente es el ADC0804. Este es un módulo ADC que se utiliza generalmente para proyectos que requieren un ADC externo, como es nuestro caso. Es un módulo ADC de un solo canal de 8 bits con 20 pines. Puede calcular un valor ADC desde 0 voltios hasta 5 voltios con una precisión de 19,53 microvoltios. Cuando la referencia del voltaje viene dada en el pin 9, es de más 5 voltios, que es el tamaño de paso. Es decir, por cada aumento de 19,63 microvoltios en el lado de entrada, el lado de salida aumentará en un bit. Alternativamente se puede usar como un módulo ADC independiente. Además, considerando que todo ADC requiere un reloj para funcionar, aquí la ventaja es que el reloj está incorporado en el circuito integrado. Luego tenemos al L293D. Este es un circuito integrado controlador de motor de 16 pines ampliamente utilizado. Puede controlar dos motores de corriente continua al mismo tiempo y las direcciones de los dos motores pueden operarse de forma independiente. Finalmente tenemos al microcontrolador 8051, que es el corazón de nuestro proyecto. Este contiene una memoria RAM de 128 por 8, 32 líneas de entrada-salida, 3 contadores y temporizadores de 16 bits, una estructura de interrupción anidada de 6 fuentes y 4 niveles de prioridad,
un puerto de entrada-salida serial para comunicaciones entre múltiples procesadores, además de un oscilador y circuito de reloj incorporados. Este dispositivo es un diseño estático de baja potencia que ofrece una amplia gama de frecuencias de funcionamiento, incluso llegando a cero. Se disponen de dos modos seleccionados por software para reducir el consumo de energía en este componente. Tenemos al modo de espera. El modo de espera congela el CPU mientras permite que la RAM, los temporizadores, el puerto serial y el sistema de interrupciones sigan funcionando. También tenemos el modo de apagado, el cual guarda el contenido de la RAM pero congela el oscilador, lo que hace que todas las demás funciones del chip sean inoperantes. Ahora veamos cómo se integran estos componentes y los principios que vimos anteriormente para el diseño de nuestro circuito. La operación del circuito comienza leyendo la temperatura del entorno, utilizando para ello el sensor de temperatura LM35. Este sensor está conectado al ADC0804, que convierte la señal analógica del sensor en digital. La salida digital del ADC se envía al microcontrolador 8051, que controla la temperatura mediante su escalamiento. Y luego se ha implementado cierta lógica a partir de la programación en Assembler para encontrar el ciclo de trabajo del pulso PWM. En función del ciclo de trabajo, nosotros podemos conocer la duración de los pulsos altos y bajos del pulso PWM. Utilizaremos el temporizador 0 en modo 3 para encender y apagar el motor durante los tiempos calculados anteriormente. Para ello utilizamos el controlador de motor L293D, que es un controlador de motor en puente H, como vimos anteriormente. Este controlador conecta el motor a corriente continua para simular un ventilador y suministra al motor la corriente y potencia suficientes para su funcionamiento. Acá ya tenemos el circuito construido en Proteus y ahora vamos a ir conociendo más a los componentes y cuál es su función dentro del circuito. Vámonos a concentrarnos inicialmente en esta parte. Acá tenemos presentes al sensor LM35 y al convertidor ADC0804. Estos se van a encargar de la detección de temperatura y la conversión ADC. El sensor va a detectar la temperatura del entorno y va a enviar el valor analógico a este convertidor ADC. El convertidor va a transformar ese valor analógico en un valor digital y lo va a enviar al microcontrolador 8051 que está acá. Acá tenemos presente, este es el corazón de nuestro proyecto. Y lo que va a hacer es recibir la salida digital del ADC a través del puerto 0. Este es el puerto 0. Y vamos a multiplicar el valor digital por 3 para poder escalarlo a 255. Posteriormente vamos a cargar ese valor en el puerto 2, que está conectado, como pueden observar, a una serie de luces LED que van a indicar el valor digital de la temperatura escalada a 255. Acá también tenemos otro LED que está conectada en el puerto 3.7. Este se va a usar para detectar si hay alguna falla en el circuito o en el microcontrolador. Como habíamos estado mencionando anteriormente, también tenemos acá esta configuración de LEDs que van a representar el valor digital de la temperatura escalada a 255 en forma de un número binario de 8 bits que está conectado al puerto 2 del microcontrolador. Las resistencias acá que se utilizan actúan como resistencias tipo pull-up para proporcionar a los LED las cantidades de corriente requeridas. Algo también importante que hay que mencionar es que el LED más a la izquierda va a representar el dígito menos significativo, mientras que el LED más hacia la derecha será el dígito más significativo en nuestra representación binaria de la temperatura en 8 bits. Finalmente acá tenemos presente al motor, cuya función habíamos mencionado anteriormente, que es la de emular al ventilador. Este motor es de corriente continua y está conectado al microcontrolador a través del controlador de motor, el L293D, que va a suministrar la corriente necesaria al motor. En este caso vamos a estar girando el motor en sentido antihorario, por lo que el pin IN2 de este componente debe estar en estado alto y el pin IN1 en estado bajo.
El pin IN1 siempre se configura en bajo y controlaremos el pin IN2 mediante el PWM. En esta parte, en la esquina del circuito, se encuentra, como podemos observar, el osciloscopio digital. Este será utilizado para capturar el pulso PWM, que es la salida principal del circuito. Ya estamos en el editor de código para programar al microcontrolador 8051 en lenguaje Assembler. Bueno, empezamos acá en la línea 9. Lo que estamos haciendo con esa instrucción es invocando una directiva. Esta directiva se utiliza para desactivar la generación de registros de opción de modos de función de los puertos de entrada y salida del microcontrolador. Luego tenemos este otro include. Con este include viene una directiva que va a incluir, que va a llamar a los archivos que contienen las definiciones y las configuraciones que son específicas del microcontrolador. Bueno, luego tenemos acá otra instrucción. Acá estamos estableciendo la dirección de inicio del programa en la memoria, en esta memoria. Y bueno, ahora sí podemos proceder con inicio del programa, una vez declaradas esas instrucciones, esos preámbulos. Tenemos lo siguiente. Bueno, como sabemos, el sensor de temperatura, el LM35, va a convertir la temperatura en una señal de voltaje analógica y esta señal de voltaje se proporciona como entrada al ADC, a este convertidor, ¿verdad? Que va a convertir la señal en una señal digital, basándose en las señales provenientes del microcontrolador 8051. Este microcontrolador va a enviar lo siguiente al ADC para completar esta conversión. Y nótese que esa información la va a realizar mediante el puerto 3. ¿Sí? Y es por eso que vamos a ir programando el puerto 3 inicialmente. Acá lo que tenemos inicialmente, el 8051 va a enviar lo siguiente al ADC para completar esa conversión. Primero, configuramos la señal de lectura del ADC para deshabilitar las líneas de datos. Entonces, eso lo hacemos a través del pin 3 del puerto 3. Luego acá lo que hacemos posteriormente es establecer el pin EOC, que es el pin que indica el fin de la conversión. Entonces, acá lo estamos estableciendo en señal alta, porque posteriormente el ADC lo va a poner en bajo después de que la conversión haya finalizado, la conversión de la señal analógica a digital. Y bueno, luego acá en esta otra instrucción, lo que estamos haciendo es que para iniciar la conversión debemos dar un pulso de bajo a alto al pin de escritura, que es justamente el pin 4, por lo que anteriormente lo hemos limpiado y luego lo tenemos que volver a establecer a señal alta. Bueno, y posteriormente, acá estamos mediante este procedimiento, estamos verificando lo siguiente. Estamos verificando que el pin EOC pase de alto a bajo. Una vez suceda eso, vuelva a estar en alto, nos va a indicar que la conversión se ha completado. Bueno, luego tenemos la siguiente instrucción. Lo que estamos haciendo acá es limpiar el pin de lectura para habilitar las líneas de datos, lo que enviará la señal digital de la señal analógica del sensor de temperatura al puerto 0 del microcontrolador. Acá, a continuación, estamos estableciendo el pin 7 del puerto 3, que si recordamos, ese pin va a contener o va a controlar a este LED. Entonces, este LED, recordemos que se utiliza para verificar si el circuito está funcionando correctamente o no. Si el LED se va a encender, indica que el microcontrolador está funcionando adecuadamente. Caso contrario, indicaría que existe un fallo. Ahora, veamos lo siguiente para las siguientes instrucciones. Lo que queremos hacer ahora es crear una señal PWM cuyo ciclo de trabajo sea proporcional a la temperatura, ¿verdad? Para eso vamos a utilizar el temporizador 0 en modo 0, que lo que hace es contar de 0 a 255. Ahora, el valor máximo de la señal digital del LM35 es aproximadamente 85, por lo que es necesario multiplicarlo por 3 para que sea aproximadamente 255. Este valor vamos a utilizar posteriormente para crear la señal PWM, porque luego el motor estará encendido durante este periodo de tiempo, es decir, el valor de la señal digital del ADC multiplicado por 3 en ese tiempo. Y será pagado durante el tiempo restante, es decir, el complemento del valor que hemos nosotros modificado. Y eso es justamente lo que tenemos acá en las siguientes instrucciones, eso es lo que van a trabajar. Acá estamos estableciendo el temporizador 0 en modo 0. Luego,
el valor de la señal digital que nosotros hemos obtenido, aquí está en P0, estamos moviendo al registro R1. Posteriormente, nosotros necesitamos copiar ese valor, lo que colocamos en el registro R1, al registro A, porque vamos a realizar una operación aritmética más adelante. Luego estamos estableciendo el valor o asignando el valor 3 al registro B. Y acá estamos haciendo lo que les había mencionado, estamos multiplicando el valor de la señal digital por 3. Recordemos que a B le hemos asignado el valor de 3. Luego, una vez nosotros hayamos realizado esa operación, estamos copiando ese valor a el registro al puerto P2 que está conectado a los LEDs. Aquí si observamos, el puerto 2 está conectado a los LEDs que representan el valor de la temperatura, ¿verdad? Luego, lo que vamos a hacer es hallar el complemento del valor que hemos modificado en A. Sí, es como escalar el valor de la señal digital por 3, ¿verdad? Ahí está almacenado esa modificación. Entonces estamos hallando su complemento y ese resultado lo estamos moviendo al registro R7. Bueno, posteriormente estamos inicializando el temporizador 0 y luego vamos a limpiar el valor que hemos obtenido en PWM y luego posteriormente vamos a llamar a los procedimientos, a los siguientes, a high down y low down. Lo que van a hacer es poder controlar el pulso en nuestro circuito. Entonces, acá lo que estamos haciendo es llamando a este procedimiento high down y el trabajo que va a hacer es el siguiente. Vamos a establecer el pulso PWM en alto, vamos a limpiar la bandera del temporizador 0 y vamos a mover vamos a copiar lo que tenemos en el registro 7. Recordemos que es el complemento del valor de la señal digital multiplicado por 3. Estamos moviendo al temporizador y estamos acá mediante esta extensión, estamos esperando a que se complete este pulso, se establezca en alto y se vuelva a encender. Y bueno, luego para finalizar limpiamos o borramos la bandera del temporizador. Luego, posteriormente, lo que vamos a hacer es iniciar el temporizador nuevamente y vamos a invocar al proceso low down, que lo que va a hacer es bastante parecido a lo que hicimos en high down. Sin embargo, ahora vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a limpiar el pulso PWM, lo que tenemos en ese registro, y posteriormente vamos a asignar en el registro A el valor 255. En este caso lo estamos haciendo en hexadecimal, 255, y acá lo que estamos haciendo es, con esta instrucción, es encontrar la duración del tiempo para bajar el pulso PWM. Sí, estamos hallando ese tiempo. Posteriormente vamos a establecer el temporizador 0 con el valor que hemos hallado y hemos asignado en A, después de haber realizado esta operación aritmética. Y bueno, lo que posteriormente vamos a hacer es esperar a que se complete mediante esta instrucción, esperar a que este valor se termine de completar y vuelva a alcanzar se vuelva a establecer en alto. Y bueno, finalizamos limpiando la bandera del temporizador. Y bueno, ahí volvemos acá. Una vez se ha completado este procedimiento, retornamos al inicio del programa, ¿verdad? Acá. Y bueno, de esa manera se efectúa la conversión y va a trabajar nuestro microcontrolador. Bien, ahora vamos a probar nuestro circuito con diferentes temperaturas. Bueno, mencionar antes que nada que en el osciloscopio la línea azul va a representar el pulso PWM, varía la velocidad del motor, o en este caso que recordemos que el motor emula el comportamiento del ventilador. Por otra parte, la señal amarilla siempre va a ser baja, ya que el motor está girando en sentido antihorario. Bien, entonces vamos a probar con diferentes temperaturas. Vamos a empezar con una temperatura de 0. Aquí hemos establecido ya la temperatura, esa temperatura en nuestro sensor. Entonces iniciamos la simulación. Podemos ver lo siguiente. Cuando la temperatura del sensor está en 0, se puede ver que la salida digital de la temperatura también es 0 desde los LEDs, por puesto todos están apagados de hecho. Y además se puede ver que el motor no está trabajando. Ahora corroboremos eso con el osciloscopio. Podemos ver acá que el ancho del pulso PWM, de hecho en la línea azul es 0. ¿Sí? El ancho de los pulsos es 0. Bien. Vamos a probar con la siguiente temperatura.
vamos a detener la simulación antes y vamos a probar con la siguiente temperatura. Acá vamos a probar con la temperatura con 80 grados centígrados, 80 grados Celsius. Ahí vamos a iniciar la simulación y se puede ver que los LEDs nos muestran el valor de 128, que es la mitad de 255, por lo que podemos inferir que 80 grados centígrados es la mitad de la temperatura máxima. Además, podemos ver cómo el motor ha incrementado su trabajo. Podemos ver que está girando mucho más rápido. De hecho, ya está trabajando. Ahora podemos corroborar eso a partir de nuestro osciloscopio. Acá ya vamos notando una diferencia. Se puede ver que el ciclo de trabajo del pulso azul, el PWM, es casi el 50%, ya que la temperatura aquí que hemos establecido también es casi igual a la mitad del valor máximo que puede medir nuestro sensor de temperatura, el LM35. En este caso va a ser la temperatura de 112 grados Celsius. Entonces, acá hemos establecido la temperatura e iniciamos la simulación. En este punto, la temperatura del sensor equivale al 75% de la temperatura máxima que puede medir nuestro sensor. Y de manera similar, los LEDs están mostrando el valor de 192, que es el 75% de 255. Acá podemos ver también con nuestro motor que nuestro ventilador está trabajando mucho más rápido. Vamos a observar nuestro osciloscopio. Y aquí se puede ver que el ciclo de trabajo del pulso PWM es casi el 75%, que está a la par con 112, la temperatura que establecimos, que es, recordemos que es el 75% de la temperatura máxima del LM35. Como conclusión del proyecto tenemos lo siguiente. Recordemos que la idea básica de nuestro proyecto es automatizar la velocidad del ventilador de acuerdo con la temperatura ambiente, sin necesidad de cambiarlo o modificarlo manualmente. Para eso hemos usado un microcontrolador Intel 8051 que se encargaba de controlar la velocidad de este ventilador. También hemos aplicado un sensor de temperatura, el LM35, que proporciona un voltaje analógico directamente proporcional a la temperatura. Y esta señal de voltaje analógico se convierte luego en una señal digital usando un convertidor ADC, el 0804. Y esta señal digital se usa para generar una señal PWM que alimenta al motor de corriente continua que recordemos que emulaba nuestro ventilador. El ciclo del trabajo es directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, la velocidad del motor de corriente continua será proporcional a la temperatura. De esta manera, nosotros hemos logrado nuestro objetivo principal en el proyecto. Gracias.